Aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar sobre el teatro chileno después del 11 de septiembre de 1973. Tras el bombardeo de la moneda, una sombra cayó sobre la cultura y evidentemente sobre el teatro chileno. Ejemplificamos con la compañía El Ángel. Estaba preparando una obra, La Virgen del Puño Cerrado, una obra de Alejandro Sivikin, gran dramaturgo chileno, donde actuaba Bélgica Castro, María Canepa, Anita Kleski. La música estaba a cargo de Margot Loyola, o sea, una constelación de artistas excelentes. ¿Y quién la dirigía? Víctor Jara. Los últimos ensayos fueron a fines de agosto de 1973. Después del golpe todos sabemos que Víctor Jara fue cruelmente asesinado. Hay una entrevista a Bélgica Castro realizada por María de la Luz Hurtado, una doctora en literatura, crítica teatral. Ha desarrollado una enorme tarea en el desarrollo, en la crítica del teatro nacional. De hecho, ella llevó el archivo de Bélgica Castro y Alejandro Sivikin a la Católica. ¿Qué dice en esta entrevista Bélgica Castro realizada por María de la Luz Hurtado? Habíamos tenido las primeras reuniones por La Virgen del Puño Cerrado. Vino el golpe y quedamos realmente muy mal con la muerte de Víctor. Yo andaba llorando por las calles, en todas las esquinas había militares con metralleta, el toque de queda. Nosotros escondíamos gente también en el teatro. A pesar de ello, estrenaron la obra en noviembre de 1973, a las 6 de la tarde, porque el toque de queda había sido a las 7. Y estuvo varios meses en cartelera esta obra. Óscar el Cuervo Castro, una compañía extraordinaria. El nombre del Teatro de la Aleph viene del cuento de Borges, evidentemente del Aleph. Ellos estrenaron una obra en noviembre de 1973. Fueron detenidos, llevados a Villa Grimaldi. En 1976, después de salir de la cárcel, prisión política, fue exiliado. Llegó a París. ¿Con quién trabajó en París? Marcel Marceau, el extraordinario mimo extraordinario. Ariane Mechoquín, la creadora del Teatro du Soleil. Peter Brook, el enorme dramaturgo inglés. Claude Lelouch, el director de cine. Con Mikos Theodorakis, el compositor de cine. Entonces, cuando vean una película, vean quién hace la música. Y en muchas de las grandes películas es de Theodorakis. Con Gabriel García Márquez. A propósito de esto, Yaritza González, en su tesis de magíster, una investigadora de la Universidad del Biobío de Chillán, dice que el 30% de los dramaturgos chilenos salieron al exilio. Y en relación a la sombra, Yaritza también anota que toda obra debería ser visada por el Ministerio del Interior, por la censura. Y junto a ella, miren qué cruel, se creó un impuesto. El 22% de las ventas de entradas tenían que ir a impuestos. Eso terminó por apagar el teatro chileno. A los investigadores, como quien les habla, nos interesan algunos objetivos. Pero creo que a los artistas les pasa algo similar, sin compararnos en absoluto, que aparece algo en el camino. Roberto Bolaño dice que una vez empezó a aparecer un personaje. Estaba escribiendo un cuento y empezó a aparecer un personaje. Y siguió a ese personaje y se le escondía. Qué loco. Hasta aquí lo que pasó en los primeros meses tras el golpe. Como investigador yo quería seguir con el desarrollo del teatro, cómo se fue forjando durante la dictadura, cómo después aparecieron extraordinarios dramaturgos. Pero me pasó algo similar de lo que le pasa a los artistas. Eso nos pasa a los investigadores. Uno quiere aprender de algo y empieza a leer, y de repente algo surge que no estaba, algo emergente que no estaba en la investigación. A los artistas les sucede algo similar. Están escribiendo una novela y de repente aparece un personaje extraordinario, como le pasó a José Donoso con El obsceno pájaro de la noche, y de repente apareció la Manuela y tuvo que escribir otra novela. Aquí apareció un personaje extraordinario y un hecho extraordinario. El teatro que se desarrolló en los campos de concentración.
La dictadura chilena tuvo campos de concentración. Ese es el límite, ¿eh? Ese es el límite. Los campos son el límite. De ahí para allá no se puede pensar. De ahí para allá no hay justificación. El teatro, el mismo Óscar Castro hizo teatro en el campo de concentración de Ritoque. Pero también hay otro, un personaje oscuro que recientemente ha salido a la luz, hace poco. Mario Molina, un ingeniero eléctrico que fue condenado al campo de concentración de Chacabuco, en el norte. Y allá hizo teatro. Una cuestión extraordinaria. Para que ocurriese ello, tuvo que darse un fenómeno. Esta cuestión también es inquietante. El campo de concentración de Chacabuco estaba hecho antes del golpe. Lo empezaron a hacer antes. O sea que hay un plan. En la construcción de ese campo de concentración estuvo como asesor Walter Rauff, nazi, constructor de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, por ejemplo. De eso estamos hablando. De eso hay que tener conciencia de lo que pasó acá. Ahora, este campo era una antigua oficina salitrera, una pequeña ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron alambradas. ¿Ah? Igual que los campos que ustedes ven de los judíos, igual. Alambradas, paredes, focos. Hicieron algunas barracas. Pero los prisioneros vivían en las casas. Y eso creó algo que se le llama, la investigadora lo llama como un gesto refundacional, la investigadora Francisca Durán, en un artículo extraordinario que tiene sobre este teatro de Mario Molina en Chacabuco, que se agruparon y en esta ciudad le pusieron nombre a las calles. Los vigilantes, los carceleros le tenían nombre a las calles, pero ellos le pusieron otros nombres. Nombres de escritores, nombres de sus héroes políticos. Así está la calle Miguel Enríquez, por ejemplo, en homenaje al fundador del MIR. Yo no es que esté de acuerdo con... Esto es una exposición solamente. Yo nunca he estado de acuerdo con la violencia, sea de izquierda, sea de derecha, por si acaso. Y ahí, en esas unidades que eran esas casas, se empezaron a formar relaciones. Y dentro de esas relaciones, a Molina se le ocurrió la idea de hacer teatro. Hacer teatro en el campo de concentración. Extraordinario. El mismo Mario Molina relata cómo llegó a Chacabuco. Esto es importante, Lo llevaron en las bodegas de un barco carguero, adentro de la bodega de un barco, hasta Iquique. De ahí en camiones hasta La Pampa. Cuando llegaron lo estaban esperando los carceleros y todas las personas que ya estaban detenidas desnudos, los presos, no los carceleros, los presos desnudos. Y a ellos también lo hicieron desnudarse y entraron desnudos al campo de concentración. Como lo mismo que hacían los nazis, como un modo de perder todo pudor, un modo de perder toda condición humana. Como dice Hannah Arendt, la enorme filósofa judía, reducir al ser humano a una mera entidad biológica. Pero sin embargo, aparece la resistencia. El mismo Molina dice: hemos creído necesario establecer una academia teatral, guardando las debidas proporciones en las cuales pueden verterse sus experiencias nuestros colegas presos, expertos en dirección teatral, historia del arte, etc. Molina, que ya había hecho alguna obra aficionado, dice: los teatristas se reconocen y se agrupan. ¿Cómo le pusieron al teatro? Teatro Experimental Chacabuco, TET. ¿En homenaje a quién? Al Teatro Experimental de la Universidad de Chile, TEUCH, que por supuesto fue clausurado después del golpe. Y allí, en una de las casas, consiguieron que les dejaran una de las casas para hacer las obras. Molina era tan poseído por el teatro, de hecho le pusieron el fantasma de la ópera, porque terminó viviendo en la casa. Y consiguió, porque también había maestros, había obreros, obreros detenidos, obreros detenidos, obreros pasaron años ahí,
que eran carpinteros. Entonces, a falta de materiales, porque el teatro necesita, como le he dicho en algunos de estos programas, todo un soporte material, la tramoya, la escenografía. Estos carpinteros le ayudaban a hacer mesas, etcétera, para poder cortinaje, guías para las cortinas, algunas máquinas que permitieran, con poleas que permitieran subir y bajar cosas, porque todo el teatro, como les digo, tiene toda una maquinaria para poder funcionar. ¿Ah? Veamos qué dice uno de estos carpinteros. Le estuve ayudando con carpintería. Le ayudé a arreglar sillas y bancas. Se me ocurrió hacer un dibujo del frontis del teatro. Hice un dibujo del frontis porque era muy divertido ver cómo estaban anunciadas las obras. Luego este ayudante dice que se empezó a interesar por el teatro, este carpintero. Y acompañaba a Molina. Y dice, había un actorazo, un señor de apellido Palta. ¿Ah? Y yo conversaba con Mario y él me dijo que adquirió su conocimiento porque fue muy asiduo espectador al Teatro de la Universidad de Chile, como les decía. ¿Ah? Y ¿qué es lo más importante? Que atestigua de dónde se inspiraba, de dónde se nutría Molina para hacer sus obras. Fíjese usted que adaptó una novela de Agatha Christie, El misterio de Hamster Lot. La adaptó. ¿Y por qué las tenía que adaptar? Porque también tenía que acomodarse a las condiciones materiales en las cuales él desarrollaba su tarea. Estas eran tan complejas que después de representar esta obra de Christie, que le llevó, esta adaptación de la novela de Christie, que le llevó mucho tiempo, mucho trabajo, decidió hacer gags, como lo llamaba él. Gag es el nombre que se usan estas bromas que hay en el cine, por ejemplo, es muy propio de Chaplin y de Buster Keaton, que son los creadores de los gags, que son escenas de 2-3 minutos en que son completas. Hay un inicio, un desarrollo y un final, y generalmente es humorística. Entonces empezó a hacer gags para no enfrentarse a la problemática de una obra de primero, segundo, tercer acto, etc. Me hace una pregunta muy interesante aquí, donde estamos grabando el programa. Max me pregunta, ¿y los carceleros le permitían hacer teatro? Donde hay poder hay resistencia. Donde hay poder hay resistencia. Además que en estos espacios terribles que son los campos, que son las cárceles, si uno lo piensa bien, un problema que tienen los carceleros, que también están presos, están todo el día dentro de la cárcel, pasan a formar parte de ese mundo. Esta que era una salitrera que estaba en el medio del desierto, sin muchas relaciones. De hecho, los guardias asistían a las obras de Molina. Es una cuestión extraordinaria. En la tarde, en la noche, que los presentaba en esta casa, de hecho, tuvieron que poner un cartel, máximo 120 personas. Y los que estaban sentaditos adelante, si el arte es maravilloso, eran los guardias. Veamos las obras. ¿Quién está de acuerdo? Un gag que en principio se llamó Locos. Como parte, hay un periodista del diario El Mercurio que se dirige al público. Tengo que hacer un artículo respecto de los orates de este país. Hay tantos y sueltos por todas partes. Extraordinario. Está lleno de locos Chile. Desaparece de escena y aparece la señora Cotocó, que era una señora que ponía huevos. Y la señora Cotocó se pone a conversar con el médico. Pero hay un problema, porque el médico también era un loco y estaba disfrazado de médico. Y dice, usted conversó con nuestro helenado que se cree médico, que se apropia de la ropa de los verdaderos médicos que tenemos acá. Entonces los doctores también eran personas que eran locos y que se disfrazaban de médicos, y al final hay una especie de cajas chinas que hay un loco y la abren, o una muñeca rusa, y el que está dentro de otro loco. Es una obra realmente extraordinaria. Y finalmente es el secretario del manicomio
que grita: suéltenme, suéltenme, estoy cuerdo, estoy cuerdo. Y ahí el periodista aprovecha de decir lo mismo, dice: auxilio, mamá, soy un periodista del Mercurio, porque ya como los guardias de esta casa de Orate no hallaban a quién tomar, no sabían quién era el loco y quién no, y habían tomado detenido al periodista. Extraordinario. Por supuesto que es una metáfora del campo de concentración, pero una metáfora extraordinaria. ¿Ah? Una locura demencial, porque para ser un campo de concentración hay que estar básicamente loco. ¿Ah? Encerrar seres humanos por lo que piensan, que no le han hecho daño a nadie, como un obrero que es carpintero. ¿Ah? Y este teatro dentro del teatro, que es una cuestión extraordinaria. Miren como un diálogo de la obra. Dicen que los orates tienen mayor sensibilidad que las personas normales. ¿Existen o detectan manifestaciones en ellos? Médicos, sí. Los más enajenados se han dedicado al teatro. Y existen buenos actores y buenas actrices. Otros menos locos pintan las paredes. Han organizado un taller de teatro. Montan y presentan shows artísticos los fines de semana para los familiares que los visitan. Esto es lo que le decía, teatro dentro del teatro. Dentro de la obra le pregunta el periodista, un médico, dice: no, si los locos son muy organizados, incluso hacen obras de teatro y las presentan. Metáfora, como les digo, las presentaciones de la obra. Extraordinario, Molina. ¿Ah? Pero no solamente se agotan en esto que es una metáfora, una ironía, una cuestión extraordinaria, este gag, ¿ah? Locos, sino que también visita otras áreas del arte de la dramaturgia, como por ejemplo Despierta Chacabuco. Atrás quedaron los niños creciendo huérfanos de padres vivos. La mujer de vientre fecundo vacía en su cuerpo marchito en la soledad, mientras su marido, su hombre, se agota en los campos del desierto. Quena, guitarra y charango trasuntan sentimiento, enfermedad y llanto, ansias de libertad. Despierta Chacabuco, recibe a los que vienen llegando. Precioso. Un artista extraordinario. Mario Molina. Tras algunos años en este campo de concentración, Mario Molina fue liberado. En un cuaderno registró sus obras, conservó este cuaderno y ya en el año 2008 publicó un libro que se titula Teatro en Chacabuco. Ese es el libro que ustedes pueden leer. Murió hace pocos años Molina. Es interesante su reflexión que aparece en el prólogo del texto. En su ejercicio creativo, de alguna forma, él pensaba que estaba dando un testimonio de no solamente el campo de concentración de Chacabuco, sino que de un país que estaba sometido al silencio y la censura. ¿Qué leer? La obra de Mario Molina, Teatro en Chacabuco. Alguna obra, la que encuentren, de Alejandro Sivikin, Ánimas de Día Claro, extraordinaria. Alguna obra de Óscar El Cuervo Castro, están en internet. En YouTube también pueden buscar y las pueden ver. Eso es súper interesante, las pueden ver en su casa. ¿Ah? Y así internarse en esta cuestión maravillosa que es el arte teatral que hacen los seres humanos. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera.